Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Félix Aranday, soy médico psiquiatra especialista en tratamiento y manejo de trastornos adictivos. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestras conferencias mensuales que hablan al respecto de los primeros signos de alarma que deben de ser atendidos para detectar de forma temprana a alguien susceptible de desarrollar un trastorno por consumo de sustancias anteriormente llamado adicción. Para mí siempre es muy importante iniciar transmitiéndoles la base científica de lo que estamos hablando. Ustedes pueden ver frente a sus pantallas una foto tomada con microscopía cuántica. La microscopía cuántica actualmente es uno de los métodos más avanzados para ver el funcionamiento de las neuronas. Lo que estamos viendo es un corte del cerebro que nos muestra la densidad neuronal. La podemos ver en distintos colores porque hay algunas neuronas que se ocupan de excitar, diciéndolo de alguna forma rápida, sencilla. Hay neuronas que nos dan para arriba, que nos ayudan a estar despiertos, a prestar atención, a tener mejor atención, concentración, memoria. Estas neuronas nos sirven para tener estímulos rápidos, para desempeñar tareas como cocinar, manejar, correr, concentrarnos en un examen, concentrarnos en una plática. Las neuronas azules, como podemos ver, es todo lo contrario. Nos sirven para inhibir, para guardar silencio cuando tenemos que guardar silencio. Nos ayudan a disminuir nuestra frecuencia cardíaca, a estar tranquilos, a poder relajarnos, a poder disminuir la tensión de nuestros músculos para poder entrar en periodos de descanso donde el cuerpo pueda tener un menor gasto de energía, porque no podemos estar ni acelerados todo el día, ni inhibidos, ni hacia abajo todo el día. Cuando de forma natural las neuronas excitatorias tienen fallas, se presenta la ansiedad. La ansiedad es un estado constante de hiperexcitación. Hay taquicardia, sudoración, ideas obsesivas, se piensa 1000 por hora, constantemente se mueven los pies, se mueven las manos, puede haber diarrea, hay taquicardias o incluso un estado de hiperexcitación pueden ser los ataques de pánico. Viéndolo de una manera simple, cuando las neuronas inhibitorias se enferman, pues las personas tienen depresión, no se quieren levantar, no se quieren bañar, no se pueden concentrar, les hablan y parece que están a miles de kilómetros de distancia, no les interesa nada, solamente quieren estar acostados, se mueven lento, se estriñen, porque el sistema inhibitorio termina predominando sobre el excitatorio. Y entonces nos preguntamos, ¿y las que se pintan de amarillo, entonces para qué sirven? Imagínense que las neuronas que se pintan de amarillo son las que bloquean a las excitatorias para que predomine una función inhibitoria o viceversa. Es como en un carro, el clutch es la posibilidad para ir cambiando de velocidades. Metemos el clutch, primera, sacamos y entonces el carro tiene una velocidad, segunda, una velocidad.
estas neuronas inhiben que se pase mucho la excitación o inhiben que nos vayamos muy para abajo. Si se fijan, es un sistema que explicado de esta forma y ya viéndolo, ya no a través de esquemas, sino de una forma cuántica, de una forma molecular, podemos observar que tiene un funcionamiento exacto, cronobiológicamente exacto. Imagínense, por ejemplo, la velocidad de manejo de información para una tarea como el fútbol, donde se tiene que pensar, se tiene que tener la visión amplia, se tiene que observar cuál es la jugada, dónde se está moviendo uno, qué está tratando de intentar al otro, cuándo meter la pierna, pero no meterla lo suficientemente fuerte como para lastimar a alguien, o todo lo contrario, si voy a bloquear, entonces automáticamente sin pensarlo, todo mi cuerpo tiene que adquirir una respuesta de impacto, o si voy a saltar a cabecear para gol, entonces se mueven los músculos gravitatorios a través de los cuales puedo adquirir cierta postura. Ahora imagínense este sistema escribiendo una carta, escribiendo un correo electrónico. Imagínense que para este cerebro se prenden las áreas de imaginación donde él realmente está viviendo y está pensando a partir de sus recuerdos, a partir de sus deseos, va construyendo toda una narrativa. Aquellos que desempeñan un oficio, que inicialmente la idea de crear un mueble, de crear una mesa, un edificio, un puente, surge de la imaginación, de algo que no existe. Entonces, este sistema puede manejar en varias dimensiones audio, video, puede manejar memorias, todo aquello que aprendimos, todo aquello que vivimos, fenómenos tan complejos que se presentan aquí como el sueño, los sueños que son fenómenos de una narrativa impresionante donde sientes que te caes, que vuelas. Todos estos fenómenos se presentan a nivel molecular. Estas son las neuronas. Y esta es la complejidad de un sistema que requiere una alta precisión y un gran cuidado, porque si lo observan parece que están hechas de plastilina, pero no, son proteínas, todas estas son proteínas que se entrecruzan en cualquier parte de este sistema, que pueden ingresar información y sacar información. Un sistema que nos ha ayudado a evolucionar como seres humanos, que nos ha ayudado a sobrevivir a la naturaleza, volar a través de los aviones, a crear submarinos y adaptarnos, se muestra como un sistema altamente complejo. Aquí lo podemos ver con otro tipo de microscopía que es óptica. Si se fijan, no existe espacio entre una célula y otra. En la microscopía cuántica podíamos ver que parecía que había espacio entre ellos. Aquí las células están en íntima conexión. Parece un vitral, se ve muy bonito. La transmisión de la información prácticamente es a partir de estas membranas.
estas membranas que generan códigos, como los códigos de programación, como los códigos de clave Morse, como códigos que llegan a tu televisor, que ahorita están llegando a tu aparato para que se transforme todos los archivos de audio, de video que yo estoy creando, que estoy transmitiendo. Así es con la neurona, pero es en un espacio atómico. O sea, se divide por átomos y estos átomos son proteínas. Estamos hablando de sistemas de alta precisión que se caracterizan por una comunicación a partir de cambios químicos, a partir de cambios bioeléctricos. Por ejemplo, cuando a las personas les da gripa, se altera su estado de ánimo, se sienten tristes, se sienten deprimidos, porque aquí empieza a haber inflamación por los virus y estos virus alteran la comunicación. Y entonces las personas se pueden sentir tristes. Cuando llueve, cuando hay frío, también las personas disminuye su necesidad de moverse. A muchas personas les disminuye el estado de ánimo, prefieren no salir, prefieren estar acostados, porque la temperatura también afecta la transmisión, la comunicación entre estas células. Y así los cambios hormonales en la adolescencia generan cambios en la comunicación para que el cerebro se expanda nuevamente, las áreas maduren nuevamente y estos cambios van generando modificaciones en la conducta. Se- Regularmente es lo que trato de transmitir. El cerebro no saca ronchas. El cerebro, cuando se enferma, se expresa a través de las emociones, se expresa a través del control de la ansiedad, se expresa a través de cambios en la conducta, se expresa a través de cómo percibimos la realidad, de cómo dormimos, con qué ánimo nos despertamos, qué variaciones adaptativas podemos tener a lo largo del día cuando, por ejemplo, nuestro jefe nos regaña o tenemos la preocupación del dinero. Este sistema se expresa a través de los afectos, de la ansiedad, de la conducta, de la sensopercepción, de los ciclos vitales. Y observen, es tan complejo que muchas veces los familiares preguntan, oigan, ¿y le van a hacer estudios? Oigan, ¿cómo puedo estar seguro? Por ejemplo, ayer un paciente me decía, pero es que ¿cómo puedo estar seguro que el diagnóstico que me estás dando es el correcto? Porque yo he investigado, decía él, que la psiquiatría se basa o en estadística o en datos muy subjetivos. Y efectivamente, tiene toda la razón. Porque a diferencia de otras áreas de la medicina, donde, por ejemplo, tienes un mal hepático y te puedo tomar una biopsia hepática, puedo abrirte el hígado, sacarte un cachito y ese cachito ponerlo en el microscopio y decir, oiga señor, si usted está enfermo, usted tiene cáncer. Yo no puedo, como psiquiatra, tomarte un cachito de tu cerebro, meterlo al microscopio y decirle, mire señor, si usted tiene trastorno afectivo bipolar. Oiga señor, mire, su hijo tiene esquizofrenia. Nuestros métodos deben de ser indirectos, porque imagínense quitar una pequeña sección de algo, de una cadena, que es una cadena.
de información. Es como quitarle un cachito a tu cable. ¿Tienes un cable? Le voy a quitar un cachito de aquí a acá para analizarlo. Oiga, señor, va a descomponer el cable. No puede cortar un cachito del cable y pretender que siga funcionando. Lo mismo sucede con el cerebro. Si se corta un cachito, si sufres un traumatismo craneoencefálico y hay un edema, el cerebro se hincha y se aprieta contra el cráneo, se va a alterar y vas a tener una lesión cerebral que va a alterar eso. Si hay una embolia cerebral porque se derrama la sangre, una hemorragia cerebral, y entonces se altera la oxigenación del cerebro, pues las neuronas empiezan a morir y tienes una interrupción del cableado. Y aquí empezamos a introducirnos en el tema. Con esta misma lógica, la exposición al alcohol, al tabaco y a toda la clasificación de drogas que hemos visto anteriormente, marihuana, cocaína, cristal, DMT, THC, en todas sus expresiones, altera la expresión molecular genética. ¿Qué quiere decir esto? Cambia la construcción de las proteínas. Las proteínas que son estas barreras, que sería la boca de las neuronas, que sería el lenguaje de las neuronas. Porque como vimos anteriormente, como vimos en lo previo, tenemos neuronas que nos dan para arriba, tenemos neuronas que nos dan para abajo, tenemos neuronas que sirven para esos cambios, para generar esos cambios. Si se acuerdan de la clasificación de las drogas, tenemos drogas, vamos a decirlo de una manera simple, tenemos drogas que dan para arriba, tenemos drogas que dan para abajo y tenemos drogas que nos hacen alucinar. Y es porque esas drogas actúan molecularmente sobre esas neuronas. Aquí podemos ver la expresión de drogas excitatorias como son la cocaína, el cristal, como es la piedra. Aquí podemos ver que las neuronas excitatorias empiezan a predominar en el sistema y aceleran absolutamente todo el sistema. Pero eso se logra pues a partir de cambiar la composición molecular. Es como si, de una forma simple, es como si tienes un Volkswagen, tu carro es un Sur, un Volkswagen, cualquier marca que te imagines, y le echas combustible para aviones. Evidentemente, ese motor va a estallar porque no está diseñado para tener esa carga que puede consumirlo en segundos. Eso genera el cristal. La marihuana, los cannabinoides generan alteraciones del mismo tipo, alteraciones inhibitorias, donde de forma sistemática van haciendo que predominen las neuronas que dan para abajo. Entonces disminuye la motivación, baja la atención, la concentración y la memoria, se tornan muy depresivos, tienen dificultades para regular sus estados de ánimo, irritabilidad, impulsividad, trastornos en el sueño, trastornos en las hormonas,
los genitales empiezan a disminuir, las mujeres empiezan a tener alteraciones menstruales, los hombres empiezan a tener disminución del tamaño del pene, de los testículos, porque la mayor parte de la transmisión y de esta organización cronobiológica como un reloj se lleva en el cerebro. El cerebro manda las señales cada 28 días para que se presente la menstruación. Si alentas tu cerebro, vas a tener dificultades en en los ovarios. Puedes tener quistes ováricos que se asocian al consumo de cannabinoides. Los hombres van a tener una disminución de la cuenta espermática, lo que se asocia a consumo de cannabinoides. Por ejemplo, en el uso de estimulantes, hay muchas veces que el intestino genera una tensión tan fuerte que sufren unos estreñimientos terribles, que incluso con los usuarios de cristal pueden provocar que el intestino tenga una contractura tan grave que paraliza el funcionamiento intestinal y hace que los intestinos mueran. Ya ni siquiera hablamos de la fuerza que tienen los estimulantes, la cocaína, el cristal, para generar las anfetaminas para bajar de peso, para generar contracturas tan fuertes en el corazón que pueden llevar a alguien a tener infartos cardiovasculares, renales, cerebrales. Y entonces es aquí donde tanto los familiares como mis compañeros tienen dificultades para creer. ¿En serio, Doc? Que yo me cambie una sola proteína, una de estas bolitas verdes que se ven aquí. O sea, yo me enfermé fumando crack y lo único que cambió en mi cerebro fue esta pequeña bolita. O sea, me afecté una molécula, una proteína de un gen. En serio, a ver, es que no lo puedo creer. Nunca más voy a poder consumir porque usted me está diciendo que lo que cambió en mi cerebro es como si me hubieran quitado un cabello y que ese cabello no me va a volver a crecer. Un gen, en serio, un gen, doctor. Va a ser que viva toda mi vida con un trastorno relacionado con su consumo de sustancias. No voy a poder tomar ni en mi boda. Cuando me vaya al Tomorrowland no voy a poderme echar un LSD. ¿Es en serio? Como el paciente que les comentaba ayer. O sea, no, es que es increíble lo que me estás diciendo, me lo tienes que demostrar. Que me haya alterado un gen, ya no se va a recuperar, eso ya no se cura. Sé que es difícil de creer y por eso les voy a poner el ejemplo. Este siguiente ejemplo, el cambio de un solo gen, la mutación del gen puede generar este trastorno que se llama síndrome del Arlequín. El cambio de este gen, de esta rayita, genera alteraciones en la formación de la piel y de los tejidos conectivos. Un solo gen, una sola proteína que alteró en el lugar de producción de la piel, hace que un ser humano sea incompatible, el organismo de ser un ser humano sea incompatible con la vida. Porque la alteración de la piel es nuestra barrera de protección contra la temperatura, contra virus, contra bacterias. Aquí es evidente que lo podemos ver. Aquí es muy claro porque efectivamente la alteración de un solo gen, y aquí está el gen, o sea, los genes y la mutación de la proteína, y hay tantas en el cuerpo que ya no se les pone nombre.
Es el ABCA12 que se encuentra en esta zona. Es un gen. Esto es un cromosoma. Y aquí estamos hablando de una proteína, una de esas bolitas que les enseñé en la presentación previa. La exposición temprana, la exposición a tabaco, alcohol y drogas de abuso hacen que los genes muten. Y ya tenemos muchos estudios al respecto, con cocaína, con drogas como la marihuana, como el alcohol en adolescentes, como el tabaco en adolescentes, drogas que anteriormente se creían que eran drogas blandas, la experimentación con LSD, con psilocibina, generan cambios en genes del citoesqueleto y la señalización de los adolescentes. Aquí están las referencias. Porque ahora en redes sociales me piden mucho, ¿y cuál es tu referencia? Ahí están las referencias de los estudios, que son estudios de seguimiento, donde no solamente es que tenemos un usuario de cocaína al que se le modificó el gen. Ya son estudios poblacionales. Tenemos 1,000 sujetos en México, tenemos 10,000 sujetos en Estados Unidos, 4,000 chinos, 5,000 africanos, juntamos a todos, estudiamos ese gen y ese gen está alterado. ¿Qué tienen en común todas estas poblaciones que fueron expuestos al consumo de cocaína? ¿Cómo sabemos si es cierto esto? Tomamos a un simio, tomamos a un ratón, le damos cocaína y vemos si se altera ese gen. Entonces ya tenemos dos alteraciones genéticas. Entonces, doctor, si hay estudios para saber la mutación específica de los genes. Actualmente existen estos estudios a partir de los cuales, si a ustedes les sobran unos 150,000 pesos, se les puede realizar y saber la alteración específica de los genes que se alteraron, que se fastidiaron a partir del consumo de sustancia. Entonces, ya se sabe que el alcohol, el tabaco y las drogas, por ejemplo, el tabaco, todo el mundo sabe que activa oncogenes. Esos oncogenes, tarde o temprano, te van a activar el fenómeno conocido como cáncer. Es que mi abuelito vivió hasta los 101 años y no murió de cáncer, porque no tenía ese oncogen. Él no tenía ese oncogen, pero tú tienes claro si lo tienes o no. Es la ruleta rusa y hay tantas moléculas, como lo pudimos ver, hay tantas de esas bolitas, hay una cantidad impresionante de tipo de comunicación entre las neuronas que a no todos los usuarios de cristal tienen episodios psicóticos. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué algunos llegan al internamiento, como dicen mis compañeros, todos avionados, viendo ovnis? Bueno, ahorita ya los ovnis no están de moda, viendo drones, creyendo que la inteligencia artificial los está provocando, les está diciendo que asesinen al perro, porque hay otros usuarios de cristal que llegan en los huesos, sin dientes, pero jamás tuvieron alteración en la sensopercepción, porque hay algunos usuarios de cannabinoides que, repito, lo mismo, de marihuana, que jamás tuvieron un episodio psicótico, y otros que sí lo tuvieron. Usuarios de marihuana que llegaron hasta postdoctorados y otros que no terminaron la primaria. Porque la cantidad de
proteínas, como pudimos ver en la fotografía de microscopía cuántica, es tan inmensa que una misma sustancia nos genera distintas manifestaciones clínicas. Una sola sustancia. Ahora, seamos realistas. Actualmente nos enfrentamos a personas usuarias de alcohol, de tabaco. No, el tabaco dicen que no porque pues, causa cáncer, ¿no? Pero pues entonces, en lugar de fumar tabaco, pues fumo marihuana, cristal los fines de semana, THC, DMT, LSD, unos molis, ketamina, TUCB. Si una sola molécula en el sistema nervioso central que da para arriba, la cocaína, ahora la mezclan con marihuana, entonces hay áreas del cerebro que se aceleran, otras que están dando para abajo, luego me pego unos tragos con Red Bull, su incremento, y luego lo disminuyo, me la bajo con unos roches, y entonces esto hace que imagínense un carro que va a alta velocidad, le metamos reversa, después lo hiperrevolucionemos, hagamos un trompo, o sea, lo vas a reventar, vas a tronar y la expresión va a ser distinta. Hay usuarios de cannabis que tienen ataques de pánico. Hay usuarios de alcohol que tienen unas crudas que sienten que se van a morir. Hay usuarios de alcohol que generan cirrosis, otros que tienen sangrados de tubo digestivo alto. La expresión de los cuadros por el consumo de sustancias, pues depende en qué gen pegó, en qué neurona pegó, cuál se reventó o cuáles se reventaron primero. Voy a tener un trastorno de ansiedad y aparte voy a tener episodios psicóticos a lo largo de mi vida varias veces. Si te expones a alcohol y a tu civil, los vas a volver a tener porque ya activaste esos archivos, ya activaste, ya descargaste esas aplicaciones en tu cerebro. Y ya no hay desaplicación, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ya sabemos por qué es importantísimo detectar de forma temprana, pararlos a la primera, porque no es un juego. Los genes no dan segunda oportunidad. Las alteraciones proteínicas no dan una segunda oportunidad. El cerebro raras veces da una segunda oportunidad. Una vez que cambia la fabricación de esa proteína, ya es información molecular, o sea que no se alcanza, no se puede ver, que va a alterar la conducta, que va a alterar permanentemente la forma en la que regulas la ansiedad, la forma en la que sientes, la forma en la que tienes atención, concentración y memoria, en la que percibes la realidad, que te puede fastidiar el sueño. Estoy bien, pero nunca pude volver a dormir. Jamás he sufrido de insomnio. Ya me recuperé, ya me rehabilité, pero nunca pude volver a dormir igual. Pues es cierto. Entonces, a partir de estos signos y entendiendo cómo funciona el cerebro, podemos observar que alguien que está iniciando con alteraciones, con trastornos relacionados al consumo de sustancias, puede alterar su afecto, puede tornarse irritable. Y de repente en el término irritabilidad hay confusión. Por ejemplo, irritabilidad es alguien llega, te dice, muy buenos días tenga usted, tú volteas, ¿qué demonios tienen de buenos? ¿Qué tiene de bueno el día? El estímulo era positivo,
y tú contestaste de una forma negativa. Agresividad es cuando alguien llega y te dice, uy, ¿cómo hace cuántos kilos no nos vemos? Eso es agresivo. Si yo contesto que demonios te importa, ahí tuve un estímulo agresivo y respondí de una manera agresiva. Aquí, cuando se inicia en el consumo de tabaco, de alcohol y de otras drogas, sobre todo en la abstinencia, cuando me hace falta darme unos toquecitos, pueden empezar a ver los padres de familia que se tornan irritables. Pues es que no te hice nada. Yo solamente te estoy preguntando si quieres de cenar. Y todo lo contrario. Al día siguiente se levantan. Bueno, ahora sí, ma, voy a ir a trabajar, ahora sí me voy a meter a estudiar. Y después de estudiar voy a visitar a mi novia y voy a hacer que me vuelva a amar y regrese conmigo. Y en el camión, en el transporte público, alguien les metió, eh, les metió un codazo y se le fueron a los golpes. Respondieron de una forma hiperviolenta. O, ¿qué me estás viendo? ¿Qué me ves? Estos cambios son uno de los primeros síntomas que aparecen cuando empieza a haber alteraciones en el sistema de control neurológico. Es muy común en los que están iniciando en el consumo que de repente tengan ataques de angustia, que empiecen llore, 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 y no puedan dejar de llorar. O que sientan que algo malo va a pasar o que están haciendo algo malo. Empiezan a sentirse muy culpables. Cambios en el control de los afectos y en la regulación de la ansiedad. Es uno de los primeros síntomas que hay que ir observando. Segundo, los cambios físicos. Tenemos cambios físicos que son evidentes, como los ojos rojos, la pérdida o la ganancia de peso con los estimulantes. Estamos viendo muchos adolescentes con incremento en el colesterol y en los triglicéridos, que incluso están teniendo infartos. No hablemos de los cambios que genera el vapear, los cambios en el aliento, los cambios en la coloración de la piel, las quemaduras que provocan fumar cristal. Hay que estar muy al pendiente de los cambios físicos. Es que, por ejemplo, doctor, estoy viendo que está subiendo muchísimo de peso. Llévelo con un médico general, vea que no se deba a una situación médico general, una enfermedad, y después me lo trae para acá. Pero pues hay que estar al pendiente. Es que tiene problemas eh, dérmicos, le está saliendo muchísimo acné, o todo lo contrario, está bajando muchísimo de peso, está teniendo problemas con su función eréctil. Todo esto son cambios que nos hablan de que empieza a haber dificultades en adolescentes femeninas, alteraciones en la menstruación, cambios ováricos, cambios en la aparición de los caracteres sexuales. Se retrasan los cambios en los caracteres sexuales o se adelantan muchísimo. Todo esto puede ser inducido por la cascada inflamatoria de los cannabinoides, de sustancias como el cristal, altamente químicas, como los fentanilos. Entonces, cualquier cambio físico, pues se está enfermando mucho de gripa, siempre llega con sinusitis, está inhalando cocaína, dolores de cabeza frecuentes.
zumbido de oídos, se está quejando de visión borrosa, se desmayó. Es que mamá se me bajó el azúcar, antes comía mucho y ahora no come nada, antes dormía mucho y ahora no duerme nada. Todos estos cambios son claros y deben prender las alarmas porque son el inicio de alteraciones que pueden ser permanentes. La negación, las mentiras y el ocultar. A ver, papás, nadie le cuida la marihuana a sus amigos. Eso es muy cara. No existe eso, se le estaba cuidando un amigo. Si lo encuentro en portación de una sustancia es porque la está consumiendo. Un usuario de sustancias cuida mucho sus sustancias. No las andan dando a cuidar, no las andan prestando. La negación. ¿Estás consumiendo? ¿Bebiste ayer? No, ¿cómo crees? Es que no confías en mí. No puede ser posible. Oye, ¿te estás metiendo algo? No, ¿cómo crees? Ustedes saben, como familiares, cuando entra la duda razonable, los conocen de toda su vida, los conocen de chiquitos. Las mamás incluso saben el volumen y la cantidad de decibeles que provocan o que generan sus hijos. De repente están en la cocina y dicen, ah, caray, como que este está muy calladito. Van, lo buscan y efectivamente andaba haciendo algo. Esa es una parte del cerebro que se modifica en las mamás, donde ya tienen un registro de la cantidad de ruido, de los ruidosos que son sus hijos. Este sentido intuitivo de que algo está pasando y me lo estás ocultando, tú me estás mintiendo, se llama teoría de la mente y es una serie de funciones intuitivas donde nos rastreamos, empezamos a rastrearnos, a escanearnos, y decimos, no, este trae mala vibra, este anda de malvibroso, este trae una doble intención, él me está mintiendo, traes algo, no sé qué, pero tú tienes algo. Crean en ello, porque no son vibraciones extrasensoriales del más allá. Es toda una serie de sistemas que los seres humanos hemos desarrollado a lo largo de los años para cuidarnos de los depredadores, para saber si va a llover, para saber si nos tenemos que ocultar, si hay que correr del tigre dientes de sable, porque si no nos va a comer y va a comerse a todos nuestros hijos. Porque por muy dormido que esté alguien, si huele humo, todo el mundo se despierta, porque tenemos una área de la amígdala que, aunque estemos dormidos, siempre está rastreando. Esto que les hablaba de nunca volví a dormir igual, es algo que todas las mamás me pueden entender. Tuve hijos y nunca volví a dormir igual. Puedo estar profundamente dormida y escucho un sonido y me despierto, sé que algo está pasando y algo está pasando. ¿Por qué sucede esto? Existe una región del cerebro que se llama amígdala, que aunque estemos dormidos, está escaneando el medio ambiente. Los aromas los está escaneando. Entonces, regularmente cuando, sobre todo las mamás dicen, este trae algo, doctor, se lo traigo porque este trae algo y no sé qué tiene, pero sé que trae algo, créanme, siempre trae algo. Es que sé que me está mintiendo. Lo dicen de repente de maneras más agresivas, es que es un mentiroso, no le dice toda la verdad. Pues regularmente no me están diciendo toda la verdad. A ver, señora, cuéntenme. Y ocultar. ¿En qué se va asociando? Dificultades, autocuidado deficiente,
alteraciones de la higiene, alteraciones del sueño, se tornan muy descuidados. Si primero escondían sus drogas como para que ni la Guardia Nacional las encontrara, al rato se tornan descuidados, dejan los restos sobre la mesa. Oye, y estas hierbitas grasosas, es orégano, ma, se vuelven descuidados, empiezan a tener un bajo rendimiento, si antes llegaban puntuales, van a dejar de llegar puntuales. Oye, ma, es que me voy a quedar en casa de un amigo. Es estar en casa de un amigo, es voy a estar aquí hasta que se me pase la cruda. Empiezan a tener problemas sociales, problemas en la escuela. Es mejor generar un conflicto, hacer enojar a la familia, que se peleen entre sí para que no se den cuenta que estoy consumiendo. Echar a pelear a los papás. Los tienen bien calculados. Genero un conflicto, hago estallar todo, echo bomba de humo, me mandraqueo y nadie se dio cuenta que llegué con los ojos rojos y la boca reseca, reseca. Esta serie de impactos en los medios, empezarse a tornar amenazantes con los maestros o de plano, se dice anedónicos, de apáticos, no me interesa. Estas variaciones son cambios iniciales que nos sirven para la detección temprana. Voy a tomarme una pausa. Es detección temprana, es como las campañas de prevención del cáncer. Si se detecta a tiempo, se puede curar. Si el cáncer se detecta en las primeras etapas, no te preocupes, se cura fácilmente. El tratamiento es fácil. Si lo dejas avanzar, el pronóstico es muy malo y las posibilidades de cura disminuyen. La detección temprana es parar en los primeros síntomas a alguien, iniciar formas de tratamiento. Oiga, doctor, entonces, si se fumó 2 churros de marihuana, ¿lo tengo que internar? Justamente ese es el objetivo, no llegar a los internamientos. Hay modelos de tratamiento temprano para usuarios detectados de forma temprana que muchas veces ni siquiera requieren el uso de tratamientos farmacológicos. Se pueden tratar con psicoterapia, con terapias de grupo, con modelos de tratamiento específicos de los padres, de los maestros. Y definitivamente, ante una detección temprana, las posibilidades de éxito terapéutico son muchísimo mayores. En- Uno de los datos también muy importantes es el consumo en contextos peligrosos. Actualmente sabemos que la primera causa de muerte en jóvenes en México son accidentes automovilísticos en estado de ebriedad por consumo de alcohol. Pero la segunda causa es accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de cannabinoides. Por ahí decía, eh, no sé qué, si es influencer humorista, este sujeto, Adrián Marcelo, nunca van a ver a un marihuano teniendo un accidente automovilístico a las 3 de la mañana. Las estadísticas demuestran lo contrario. Es la segunda causa. La tercera de accidentes automovilísticos es el uso del cristal. Pero desgraciadamente, pues, son sujetos que manejan tractocamiones, sujetos que manejan eh, grandes automóviles y que los tractos se llevan a 15 en el camino. Este caso es un caso paradigmático, es algo que sucedió hace algunos años en Reforma, donde un sujeto en un BMW, donde iban otras, era el conductor, iban tres atrás, el acompañante,
Estaba manejando a 200 kilómetros por hora en un BMW y a esa velocidad se quedó dormido. Las neuronas que les enseñé al principio, que se encargan de apagar del blackout, ya no pudieron mantenerlo despierto, aunque todo su cuerpo le decía, estás en riesgo, estás a 200 kilómetros por hora. Se apagaron, se durmió y se mataron los cinco. Esto sucede y sucede en los primeros consumos. Es que a la primera que consuman con dos, tres copas, hay que intervenir a la primera, porque probablemente no hay otra segunda oportunidad. Es que no tenía una adicción, doctor, se portaba muy bien, solamente bebió ese día. Pues solamente fue un día. Y pues ese día la estadística pues, cayó sobre su hijo y sobre el carro de mi esposa y de mis hijos. Pues ese día nos tocó la estadística a usted y a mí y a mis hijos y al que estaba esperando el camión. Es ahí donde a la primera hay que actuar. Entonces, a la primera que maneje borracho lo voy a anexar. No, no, no. Hay que tener sistemas de monitoreo, por ejemplo, a ver, papás, ¿qué está pasando? Que le soltaron las llaves del carro a este chamaco o a esta chamaca. A ver, ¿cómo están los sistemas de automonitoreo? ¿Cómo fue que había alcohol en esa fiesta? ¿Quién le estaba pasando los azulitos? ¿Dónde? ¿Qué consecuencias va a haber? Se trabaja sobre el sistema, se trabaja con el usuario, entonces se puede prevenir situaciones agudas como los accidentes y situaciones críticas como aquellos usuarios que están entre y sale, entre y sale, entre y sale de rehabilitación. Y llega un momento donde que hay que admitir que ya no son rehabilitables. Esos son los dos extremos. La detección temprana nos da la posibilidad de tener mayores índices de éxito. La racionalización que está de la mano con la reducción de la percepción del daño. Es que las drogas naturales son la medicina ancestral. Vamos a darnos unas ayahuascas, unos baños espirituales en Tulum. Es que la marihuana es natural y como viene de la naturaleza y la Pachamama, entonces no me va a hacer daño. Solamente lo uso para relajarme, para dormir. El veneno de serpiente también es natural. Las heces de caballo también son naturales. Y no te veo comiéndotelas. Los venenos de los alacranes, que a lo mejor me callo, porque también hay terapias holísticas, donde se dan microdosis de veneno, generando el shock anafiláctico, el shock inflamatorio, y te la venden como terapias ancestrales que van a curarte de las adicciones. Es ahí cuando papás, cuando no entendemos el funcionamiento del cerebro, nos bailan, nos bailan. Que sea natural no quiere decir que no haga daño, que sea poquito o que solamente lo haya hecho una vez o que yo trate de convencerte de que estás exagerando, de que todos lo hacen, de pues, yo puedo beber lunes, martes, viernes, sábado y domingo, pero pues el lunes, mujer, ya estoy en mi trabajo y yo te cumplo hasta el viernes, ¿te hace falta algo? Estás racionalizando. Bebedor es problema. O sea, no necesariamente viven con una dependencia, sino pueden beber viernes, sábado, domingo curársela y ser altamente productivos, muy productivos, pero no pueden prescindir del alcohol para divertirse, para relajarse, están sufriendo una modificación neurológica.
Cualquier persona que trate de racionalizar, solamente consumo porque estoy cansado. Lo hago para despertarme, para trabajar mejor. Utilicé metilanfetaminas porque tenía un examen, papá. Solamente lo uso cuando tengo que hacer exámenes. Después lo dejo. Cualquier uso de alguna sustancia para potencializar o inhibir las funciones neurológicas termina afectándola. Si yo tengo sueño y utilizo estimulantes, voy a afectar mi patrón natural que me dice duerme. Ya se acabó, hay que dormir. Vamos a echarnos unos Red Bulls y unas líneas para seguir acá con la fiesta. Es ir en contra del funcionamiento de un sistema de alta eficacia y alta sensibilidad. El sistema, el cerebro, que por años nos ha ayudado a seguir vivos en un mundo que le es adverso a los seres humanos. Hemos visto últimamente las inundaciones. Ahí es cuando nos damos cuenta que el medio ambiente es adverso para los seres humanos, que nos hace crear formas de escapar de esas tragedias el cerebro. Entonces, no dejen que o sea, no hay racionalización alguna, infórmense. Y TikTok no cuenta como información, a menos que se suscriban a mi canal. Eso no cuenta como información. Hablen con una psicóloga, hablen con psiquiatras especializados en adicciones, con psicólogos especializados en adicciones. No vayan con un padrino de doble A, no vayan con los técnicos en cuidados, los consejeros en cuidados. Vayan con personas que les puedan informar, que les puedan dar evidencia. Uno, cuando padece cáncer, no va a tratarse con un sobreviviente de cáncer de mama, va con un oncólogo. Que yo haya sobrevivido al cáncer de mama y toda mi experiencia sirve en otros ámbitos, pero no para la detección temprana y el tratamiento oportuno. Para eso hay especialistas. Les agradezco su asistencia. Vamos a dar un pequeño espacio para preguntas y respuestas, pero quiero comunicarles que esta conferencia está siendo grabada para que se pueda transmitir en redes sociales. Aquí están mis redes sociales. Falta la de TikTok, que también es @arandaymd. Les pido que si tienen preguntas las pueden hacer a través del chat. Pueden hacerlas prendiendo o no prendiendo su cámara y les agradezco mucho su asistencia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Una pregunta. Soy Belén Campos. Mi hermano está diagnosticado porque le quitaron un tumor con... Ay, se me olvidó. Bueno, es una consecuencia del tumor. Ujú. Y también usó drogas. Él ya no puede volver nunca a su estado basáltico normal. Es que aquí tenemos dos situaciones. Eh, la primera, la situación neurológica, me dice que fue un tumor, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos dos situaciones que hacen vulnerable al cerebro. La primera es la cirugía. Eh, el retiro de tumores, aunque la neurocirugía ha avanzado, es una de las áreas médicas que más ha avanzado, que actualmente hay sistemas como el Gamma Knife u otros sistemas de operación milimétrica. Si estuvo al principio, pues la comunicación entre una neurona y otra pues es molecular, es del tamaño molecular. Entonces, la extracción de un tumor regularmente
puede llevar a retraer también áreas que eran sanas. Entonces ahí tenemos una primera consecuencia. La segunda consecuencia es el consumo de drogas que termina dañándonos el cerebro funcional. Entonces es altamente probable que las posibilidades de recuperación sean mínimas, sean mínimas y si se logran, podrían ser temporales. Depende mucho del área donde se extrajo el tumor, de qué tipo de tumor, qué tipo de sustancias se utilizó, durante cuánto tiempo, pero con estos datos el pronóstico es muy malo. Ok, doctor. Muchas gracias. De Muy nada. amable. Adriana, por favor, su turno. Sí, gracias. Doctor, bueno, yo muchas gracias por la plática. Mi hijo actualmente está internado y usted es el doctor que está a cargo de su tratamiento. Él se llama Andrés Turren López y mi pregunta es igual acerca de la recuperación, ¿no? Porque pues él ya pues ha sido diagnosticado también y la verdad a mí me cuesta mucho trabajo entender, no me han podido explicar si qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Si él empezó a consumir porque tenía un trastorno psiquiátrico o si se provocó el trastorno psiquiátrico por el consumo tan temprano y tan frecuente y de tantas sustancias que ha llevado desde los 12 años hasta los 30 años que tiene actualmente. Pero mi pregunta es acerca de la recuperación porque pues él está renuente a aceptar que va a tomar medicamentos psiquiátricos de por vida y que probablemente pues ya la idea de una recuperación no es algo que podamos contemplar por tantos años ya de consumo, ¿no? Toma múltiples medicamentos, a veces cometo el error de entrar a Google a ver para qué son. Entonces, pues yo veo que toma medicamentos tanto como para la esquizofrenia, como para el trastorno bipolar, como para muchas cosas, ¿no? Entonces, independientemente de que tengo pendiente hacer una cita con usted para que platique con su papá y conmigo eh, del diagnóstico, pues la parte de las probabilidades de la recuperación en un paciente así, ¿no? ¿Qué me puede comentar? Me hizo tres preguntas muy importantes. A ver, la primera, ¿qué es la que todos los papás en algún momento nos hacemos? ¿Qué fue primero, Doc, el huevo o la gallina? Eh, Hay un área de las adicciones que se llama eh, diagnóstico dual o comorbilidad o eh, alteraciones o enfermedades que generan susceptibilidades para que una persona desarrolle trastorno por consumo de sustancias. Por ejemplo, los niños con trastorno por déficit de atención que no fueron tratados en la infancia tienen muy altas probabilidades de desarrollar un trastorno por consumo de sustancias. Eh, las personas que inicialmente tuvieron trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático o alguna alteración por angustia, eh, son sobrevivientes de abuso sexual, entonces tienen muchísimo más posibilidades de desarrollar trastorno por consumo de sustancias a lo largo de la vida. En este momento, eh, cuando inicia el consumo de sustancias, ya no se pueden tener diagnósticos puros. O sea, y me voy a la última pregunta. Oiga, Doc, es que también es muy angustiante. ¿Por qué está tomando medicamentos para la esquizofrenia? ¿Por qué está tomando medicamentos para el trastorno bipolar? ¿Por qué aparte trae un antidepresivo? Porque en el momento que las drogas alteraron el funcionamiento neurológico,
ya no se puede hablar de un solo diagnóstico ni de muchos diagnósticos. Actualmente, por eso ya no se llaman adicciones, se llaman trastornos por consumo de sustancias. Porque muchas veces en una sola persona puedo tener trastornos de ansiedad y aparte estar profundamente deprimido y a momentos ve cosas que los demás no ve, escucha cosas que los demás no escuchan. Eso se llaman síndromes. O sea, estoy frente a alguien que consumió cristal, que consumió cannabis, que desde chico utilizó solventes. En este momento, hacer un diagnóstico puro me es imposible, porque tengo rasgos de ansiedad, rasgos de depresión, está psicótico, se pone muy agresivo. Entonces, imagínese que en estos momentos el cerebro es como aquellos estéreos viejitos donde le ecualizábamos, teníamos que bajarle tantito, subirle los altos, los bajos. Para eso son los medicamentos y por eso a veces se utilizan medicamentos con eh, perfiles tan amplios, porque no es un trastorno puro, sino es algo que me provocó sospecho. Siempre es una sospecha porque lo que le comentaba es estadístico. Los familiares en la historia clínica me dicen que, por ejemplo, tenía trastorno por déficit de atención. Hoy tiene síntomas psicóticos, está muy renuente, es muy impulsivo, es muy agresivo. Entonces le voy a dar medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para el trastorno bipolar, que sirven para modular el estado de ánimo. Le voy a dar un antipsicótico para que no alucine. Voy a dejar temporalmente el tratamiento, después lo voy reduciendo. Por ejemplo, quito el antipsicótico, ya no ve, ya no escucha voces, entonces esa área del cerebro, al menos temporalmente, está funcionando. Entonces lo dejo con el antidepresivo y el tratamiento, el estabilizador del estado de ánimo, que por ejemplo yo regularmente utilizo Epival. Lo dejo con Epival y con escitalopram, le doy otro tiempo, otro mes, y entonces vuelvo a valorar las funciones, subo, quito, muevo otro. Pero es ir logrando que se recuperen las funciones en base a características específicas. La última que usted me pregunta es que está muy renuente. O sea, él se niega a tomar tratamientos, se niega a cada vez internarlo es más conflictivo, como familiares ya estamos muy desgastados. Y es aquí donde entran los equipos. Psicología, las áreas de psicología de los distintos centros que hoy están aquí conectados, tienen programas específicos para usuarios que se niegan a la recuperación. Es un programa específico, es un modelo de tratamiento psicoterapéutico específico. Se llama, a mí no me gusta el nombre, pero se llama tratamientos para aquellos adictos que no quieren recuperarse. No me gusta la palabra adictos, pero así se llama el programa. Y entonces es un modelo terapéutico de 10, 12 sesiones donde se trabaja en la conciencia de enfermedad, la psicoeducación. Por ejemplo, estas pláticas para todos los centros es para psicoeducar, para que sepan con información científica de dónde viene y qué es lo que hacen los distintos centros. ¿Por qué se utilizan medicamentos si al final, pues es una droga y va a depender de ella? Es porque se perdió la función y a partir de tratamientos farmacológicos se busca ecualizar esas funciones. Pero, por ejemplo, personas que utilizan cristal, que ya llevan mucho tiempo estando para arriba, evidentemente van a odiar los medicamentos porque los van a tener a la mitad o ligeramente hacia abajo.
Entonces la vida se les hace aburrida, piensan lento, que para ellos pensar lento pues es como todos pensamos, generan somnolencia los primeros días, pero no son anestésicos, se acostumbran las personas. Los antipsicóticos tienen muchos efectos secundarios, muchísimos efectos secundarios, porque hay que parar, hay que apagar los sistemas de percepción, si no se va a quemar. Imagínense, es un cableado. Si no bajo el switch, se me va a quemar la instalación. Oiga, doctor, es que está temblando, está babeando, está muy somnoliento, lo lamento mucho, le tuve que apagar el switch. Es temporal, vamos a dejar de utilizarlos y se va a recuperar. Pero es que no hay otras maneras. En este momento, no hay maneras eficaces, sino son las farmacológicas de intervenir ciertas áreas para que no se sigan quemando, para que estas alteraciones genéticas no se vuelvan permanentes, porque tenemos poco tiempo. Hay un fenómeno que se llama la apoptosis. Cuando se destruye, vieron que las neuronas están pegaditas, pegaditas, pegaditas. Cuando ¡pum! Se revienta una, automáticamente se revienta la otra, se revienta la otra, empiezan a hacer un cortocircuito. Es una muerte programada que tienen las neuronas. No saben por qué se están muriendo sus compañeras, pero dicen, adiós, yo también me muero. Y se empiezan a morir las neuronas. Y eso sucede durante la intoxicación y la abstinencia, la cruda. Por eso intervenir en esos momentos donde están intoxicados o empiezan los síntomas de abstinencia, la cruda, la malilla, es ahí donde se genera la mayor parte de los daños. Entonces, las intervenciones farmacológicas específicas son muy importantes en estos momentos. ¿Ok? Le vamos a dar paso a la última pregunta. Fundación Quinta San José, por favor. Perdón, no entiendo. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, respetable doctor Félix Aranday. Mi nombre es Alan Lozano. Yo soy programador de videojuegos y bueno, recordé que en una de sus ponencias platicó un poco acerca del plasma. Ahorita que estaba hablando un poco de la neuroplasticidad, me gustaría preguntarle porque había escuchado en una de sus ponencias qué tiene que ver el plasma en el cerebro. Muchas gracias, con permiso. El- las neuronas en su cuerpo eh, tienen un lago. O sea, sé que imagínate un pequeño circuito. Imagínate la punta de un cabello, la divides en 1000 y ese pequeño filamento en medio es una bolita, es una burbujita. Esa burbujita en medio tiene un plasma. Ese plasma es el que transmite iones, cargas eléctricas, es el que es la forma en la que se comunican las neuronas a través de líquidos, de semilíquidos, de plasmas. Por eso viaja tan rápido la información. Todas nuestras células se llama cito de célula y plasma. Todas nuestras células son burbujitas moleculares a nivel molecular. Tienen un funcionamiento maravilloso, porque adentro hoy tienen genes, adentro tienen una fábrica de proteínas, ahí se hace la magia, ahí se hacen los pensamientos, en esas pequeñas burbujitas. Esas burbujitas están juntas. De la misma manera que se puede morir todo un circuito, las sobrevivientes pueden reagruparse para no van a formarte el mismo circuito. O sea, no vas a volver a ser igual de inteligente que eras antes, pero se va a formar un circuito alterno que te va a ayudar a generar nuevas estrategias para enfrentar las cosas. Esa es la neuroplasticidad. El caso que me platicaban al principio, lo operaron, suponiendo que solamente lo hubieran operado, suponiendo que solamente le hayan quitado un tumor, que no hubiera consumido drogas,
La neuroplasticidad le da la posibilidad, cuando extraen una parte del cerebro, de que se haga una cicatriz y se generen circuitos que hagan que permanezca la función. Circuitos emergentes, como los diablitos. Se me fue la luz, no tengo luz, me la cortaron, entonces voy, me cuelgo, saco un cable, ¡tarán! Tengo luz de nuevo. Un diablito. Así funciona el cerebro. No vas a volver a tener luz porque pues, la comisión no te va a volver a conectar, pero te voy a poner un diablito. Eso es la neuroplasticidad. Perdí funciones, pero pues ya me pusieron diablitos. Esos diablitos pueden ser o los medicamentos o, y más bien, medicamentos y tu psicoterapia e ir a tu grupo y tu psicoeducación. Porque lo que no nos podemos permitir es la recaída, porque en la recaída arriesgamos nuevamente ese circuito que se formó de forma emergente, que te costó un año internado, que te costó 3 meses en tratamiento, que te costó 6 meses que se volviera a armar. Ese diablito que es la sobriedad, ese diablito que es la abstinencia, ese salir de repente estar todo deprimido, darte cuenta de todo el tiradero que dejaste, volver a echarle para adelante, formarte, todo esto, es la formación de esas nuevas burbujitas. Se empieza a burbujear el cerebro, por decirlo de alguna manera, se reconecta, hay cosas que se recuperan, hay otras cosas que no, eso lo sabemos todos los que estamos aquí. En la vida hay cosas que nunca más vamos a volver a recuperar, relaciones, dinero, y hay otras que se pueden recuperar. Hay veces que no vamos a recuperar jamás la confianza, hay veces que volvemos a recuperar nuestras habilidades motoras, hay veces que volvemos a recuperar ciertas áreas de nuestra inteligencia. Ustedes pueden verlo, mis compañeros que están internados llegan y ni siquiera pueden leer la oración del día, están temblando. Y ya por ahí del 3 meses, cuando ya tienen cachetitos, cuando ya están otra vez son rosados, ya leen otra vez con fluidez, pero tengo problemas en la memoria. Dicen en las juntas, me voy, y me vado y no puedo concentrarme. Todo eso que se recupera y que no se va recuperando es la neuroplasticidad. Pero ahí el factor pronóstico es el periodo intercrítico. ¿Qué quiere decir? La sobriedad. Un solo por hoy. ¿Puedo recuperarlo o no? No lo sé. No lo podemos saber, pero la evidencia científica dice que tienes más posibilidades de recuperarte si no hay ni una sola gota. Si una vez que entras, incluso aprovechas y te quitas el cigarro. Seguir fumando implica seguir implicando ese daño neurológico. Papás que están conectados de los distintos centros, no le den para cigarros. Yo estoy batallando por un lado para oxigenarles el cerebro y ustedes les dan 3 cajetillas al día, porque pues, quién sabe quién les dijo que no se les puede quitar todo al mismo tiempo. Eso es una mentira. O sea, la abstinencia es igual, va a doler igual, los va a angustiar igual. Es como dar un salto a un lago helado. Lo haces poco a poco y vas muriendo 1000 veces y te avientas 7 meses ahí. O de un solo salto quitas todas las sustancias, tratas los distintos síndromes de abstinencia. No les den dinero para cigarros. O sea, va a ser lo mismo. Dificultan lo que me dificultan y a los terapeutas le dificultan es la gratificación instantánea. Tuvieron una sesión muy dura de confrontación y luego ves y que están fumando. Necesitan la gratificación, una sustancia. Nos estamos haciendo patos porque sigo condicionando al cerebro que en lugar de admitir toda la confrontación que tuve, me echo un cigarrito para sacar la angustia, para bajarme el estrés.
para quitarme el sueño. Entonces, esos pequeños factores como estar fumando en rehabilitación, lo que termina generando es que la neuroplasticidad se tarde, se retrase o no surja. Ok, les agradezco mucho a todos su participación, a mis compañeros de los distintos centros que se conectaron. Felices 24 horas, les agradezco. Un abrazo a todos.